pues entremos a la palabra de Dios. Les invito a que permanezcan ahí sentados en su sillón o en la mesa, no sé dónde estén reunidos, pero que puedan poner atención. Vamos a abrir nuestras Biblias, nuevamente como lo hicimos la semana pasada, en Mateo capítulo 24. Nuevamente vamos a volver a leer del versículo 1 al versículo 14. Mateo 24, versículos 1 al 14. Dice de la siguiente manera: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Vuelvo a repetir esa pregunta. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén. Bien, he titulado este mensaje: Un mundo en pánico enfrentando las 7 señales. Vuelvo a repetirlo: un mundo en pánico enfrentando las 7 señales. Muchos de nosotros conocemos que a la Biblia se le llama el manual de la vida. En este manual, pues es un libro que Dios nos ha dejado para que sepamos la forma en cómo debemos comportarnos, la forma como debemos buscar a Dios. En este manual llamado o llamada Biblia, una colección de libros, podemos encontrar tanto el pasado como el presente, lo que estamos viviendo, como también cosas acerca del futuro. La Biblia nos invita a que no ignoremos acerca de lo que va a pasar. Dice, para que no estemos alarmados. Nosotros como hijos de Dios tenemos que saber lo que va a suceder en un futuro, y es cosa de la cual pues no tenemos que alterarnos o estar temerosos, sino confiados, porque ya está escrito en la palabra. Veamos lo que dice, por ejemplo, Apocalipsis 22:10. Me gustaría leer desde el versículo 6. Apocalipsis capítulo 22, versículos 6 en adelante. Dice: Y me dijo estas palabras: son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí vengo pronto, dice el Señor Jesús. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas,
y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, dice el Señor Jesús, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Concentrándonos ahí en el versículo 10, le dice este ángel a Juan, al apóstol Juan, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Algo que le estaba diciendo aquí es que la palabra sellar significa guardar. Le estaba diciendo que no guardara, que no pusiera a un lado, que no le diera importancia a esto, sino que realmente es algo que tenía que hablar el apóstol Juan. Por eso le dice, no selles las palabras de esta profecía, de este libro. Entonces, pues es un mensaje urgente que el Señor nos manda en este momento para poder compartirlo. Un mundo en pánico, enfrentando las 7 señales. La palabra en 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 al 55 nos deja ver acerca de la venida del Señor Jesucristo. Vuelvo a repetir la cita. 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 al 55. Dice de la siguiente forma: He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Más adelante dice: ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pues aquí habla acerca de la venida del Señor Jesucristo, y es un evento que todo cristiano debe de anhelar, debe de estar consciente que en cualquier momento se puede dar. Pero antes de que venga esta venida del Señor, antes de que el pueblo de Dios sea arrebatado, necesitan suceder 7 señales. El Señor Jesús, como leíamos en Mateo capítulo 24, nos da algunas señales que tienen que suceder, y vamos a estudiar cada una de ellas. Muy bien, la primera señal. El Señor Jesús dice que primeramente va a haber falsos cristos. Estos falsos cristos van a ser personas que literalmente van a decir: yo soy el Cristo. Ellos van a decir que el Mesías ha llegado nuevamente, va a venir con cierta apariencia de bondad, va a hablar, va a conocer de la palabra, ¿sí? Y va a decir que Él es el Cristo. Pero dice el Señor Jesús: no le crean, no va a ser así la venida del Señor. Esos son falsos cristos. En este mundo, en este momento, hay falsos maestros. A esto también de falsos cristos se le conoce como falsos maestros. Son falsos predicadores, ¿sí? Son maestros que conocen bien la palabra de Dios, pero que la utilizan para su propia vanagloria. Hay muchos títulos que conocemos como maestros, como rabinos, predicadores, profetas, ¿sí? Estos son falsos cristos. Otro de ellos podría ser, por ejemplo, lo que está sucediendo en este momento: el Papa. ¿Sabías que el Papa
ante el coronavirus ha hecho en días anteriores una indulgencia plenaria. ¿Qué es esto? De que está perdonando los pecados, de que ya no es necesario ir como ellos tienen su costumbre, de ir a la iglesia católica y confesarse para el perdón de sus pecados. ¿Sí? Sabemos nosotros que el único que puede perdonar pecados se llama el Señor Jesucristo. Pues aquí hay un falso Cristo. Mucha gente ha sido confundida con esto. Mucha gente va a perderse por causa de esto, porque piensa que un hombre ha dado la indulgencia para el perdón de sus pecados, cuando esto es completamente equivocado. No es lo que la palabra de Dios dice. Se necesita arrepentirse de sus pecados una persona, aceptar el nombre de Jesucristo e invitar al Señor Jesucristo a entrar en nuestra vida para que haya un cambio de vida. Pero van a surgir muchos falsos maestros, falsos cristos, va a haber falsas doctrinas. Sí, dice la palabra que muchos van a querer amontonarse para escuchar doctrinas de demonios, doctrinas que solamente, o bien enseñanzas que solamente pues me convienen, ¿verdad? Notemos que uno de los puntos más fuertes de la palabra es la palabra arrepentimiento. Muchas de estas falsas doctrinas, falsas sectas, no te van a decir esto, que te arrepientas de tus pecados. Es más, ellos te van a dar el perdón de tus pecados, pero la Biblia no enseña eso. Muchas personas también sacan un texto de la Biblia de contexto. Uno de los ejemplos, por ejemplo, podría ser que no es necesario tener tu nombre escrito en el libro de la vida. ¿Has escuchado esto? Esto es una aberración. La palabra de Dios nos deja ver claramente que todo aquel que no esté inscrito en el libro de la vida no entrará al reino de los cielos, sino que será echado al lago de azufre, de fuego, donde será el llorar y el crujir de dientes. Hermanos, no nos dejemos engañar. En este tiempo, en este momento que Dios nos permite vivir, hay muchos falsos cristos. Dice en la lectura que leíamos que muchos de los que aún ya han entregado su vida a Cristo serán engañados por causa de estos falsos cristos. Tengamos cuidado, hermanos, ¿sí? Enfrentemos a aquellos que están pues distorsionando la palabra de Dios. La segunda señal que el Señor Jesús nos dice es que habrá guerras o rumores de guerras. Pues yo quiero pensar que hasta este momento ya no tan solamente son rumores, sino que sí ha habido guerras directamente, ¿verdad? Conflictos militares, conflictos por el poder. Mayormente las guerras surgen por esto, por el conflicto del poder. Puede ser algún conflicto de querer apropiarse, por ejemplo, del petróleo, o bien apropiarse del agua misma, que es un recurso natural, ¿verdad? Durante la historia pues ha habido grandes guerras. Entonces ya no son rumores tanto de guerra, sino que realmente ha habido guerras. En 1914 el mundo atravesó la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial en 1939, ¿sí? Acompañada de la famosa Guerra Fría. Y hay muchas otras guerras en muchos otros países, ¿sí? Y estaba estudiando un poco acerca de guerras y me encontré con un artículo que dice el número de guerras que ha tenido diferentes países. Fíjate, por ejemplo, China ha tenido 34 guerras, Reino Unido 30 guerras, Francia 27 guerras, Estados Unidos 24 y siguen aumentando. La Unión Soviética 20 guerras. Irak, uno de los países más problemáticos, ha tenido 12 guerras y siguen contando. Alemania ha tenido 9 guerras. España ha tenido 9 también. Italia también 9. Japón ha tenido 9 guerras. Siria, 9 guerras. Turquía, 9 guerras. Y cómo no dejar atrás también a Rusia con 14 guerras. Y hay rumores de que también quiere hacer guerra. Entonces, hermanos, pues todo esto nos habla de que ya se están cumpliendo estas 7 señales, ¿verdad? En esta segunda, la guerra o rumores de guerras,
Como lo dije, son enfrentamientos bélicos con un gran armamento militar, ¿verdad? Pero quisiera que pensáramos un poquito acerca de lo que está sucediendo en la pandemia en este mundo. ¿No será acaso que estamos en medio de una guerra? Es momento de pensar. Recordemos que las guerras son propiciadas principalmente para matar gente. ¿Cuántas personas han muerto hasta este momento por causa del coronavirus? Son armas bacteriológicas que han sido expuestas para el ser humano. Y es interesante que ocuparon uno de los lugares más estratégicos para poder expandir todo este virus a todo el mundo. Todo el mundo está siendo infectado, todo el mundo está siendo quebrantado. No solamente las personas están muriendo, sino que la misma economía se está colapsando. La misma economía va a empezar a fluctuar. México, hermanos, no es la excepción. En México va a haber muchos muertos por causa de esta arma bacteriológica. En México vamos a enfrentar muerte, vamos a enfrentar dolor, pero los cristianos aquí tenemos que estar unidos en oración, clamando por nuestras familias. Recuerda que estamos orando todos los días a las 9:30 de la noche a 9:45 por este problema. Hermanos, es momento de que realmente entendamos lo que la palabra de Dios nos ha advertido ya por mucho tiempo. Hay muchas armas de destrucción, hay muchos rumores de guerras. Dejemos a un lado todos esos rumores y pongámonos entonces a combatir esta arma, ¿verdad? Este problema llamado pecado, en el cual muchas personas están muriendo sin haber aceptado a Cristo Jesús en su corazón. La tercera señal que Cristo nos dio es que también se levantará nación contra nación y reino contra reino. Esto nos habla de que habrá conflictos entre las mismas naciones. Puede ser un conflicto entre un país con otro país, quizá por algún malentendido o, como lo decía, por luchar por un recurso natural. Pero más bien esto habla de desacuerdos políticos. Un país mismo, por ejemplo México, puede estar entre sí mismo dividido, y es algo que está sucediendo. Por ejemplo, lo que sucedió en la Revolución Mexicana. ¿Por qué se dio esta guerra? ¿Por qué se dio ese conflicto, esa revolución? Pues por intereses, ¿verdad? Unas personas tenían un interés, otras personas tenían otro interés. Entonces se arma una revolución interna, un conflicto. Dice que se va a levantar reino contra reino, y esto nos recuerda a lo que la palabra de Dios dice, en donde el Señor Jesús nos dice en Lucas capítulo 11, versículo 14, dice: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Déjenme decirles que hay un problema muy grande en México, y es justamente lo que está diciendo aquí la palabra, que habrá conflictos, ¿verdad? Que habrá conflictos internos. Una casa dividida contra sí misma. Déjenme decirles que en este momento hay muchas personas que están en oposición a lo que está haciendo el presidente, pero también hay una gran mayoría que está aprobando lo que el presidente está diciendo. Entonces, estamos viviendo este problema. Hay una casa y un país dividido entre sí mismo por diferentes intereses. Lo he dicho muchas veces y lo volveré a decir. Dios nos ha llamado a levantar los brazos de nuestras autoridades, a orar por ellos, no a criticarlos, no a ver si están haciendo bien las cosas o las están haciendo mal. Dios nos ha llamado a que estemos orando por nuestras autoridades para que podamos vivir pacíficamente, quietamente, dice la palabra. Entonces, estos son los conflictos internos. Hay una nación contra nación, reino contra reino, mexicanos contra mexicanos. Hermanos, esto tan solamente va a traer destrucción, conflicto, y hasta se puede armar una guerra interna por esta causa. No seamos parte de eso. Dios va a pedir cuentas de todo lo malo, de todo lo bueno que hayamos hecho. Mejor, hermanos, entendamos lo que la palabra de Dios dice respecto a esto.
La cuarta señal del Señor Jesús antes del fin es que habrá pestes, y es algo que estamos viviendo actualmente. Habrá nuevas pestes, nuevas epidemias, porque dice el Señor Jesús que esto será principio de dolores. Como ya veíamos, y lo dije en la predicación pasada también, hablé acerca de diferentes virus que han acontecido en la historia de la humanidad. Pues habrá nuevas pestes, hermanos, nuevas epidemias habrán de surgir, ¿sí? Esto traerá mucha aflicción a muchas personas. Como hemos visto, muchas personas van a morir por causa de estas pestes, de estas epidemias. No importa la clase social, no importa el estatus, va a llegar a muchas personas, ¿sí? Hombres, mujeres, niños, adultos mayores, etcétera. Va a haber aflicción de muchas personas. Pues estas pestes tanto pueden ser o surgir naturalmente como pueden ser provocadas, ¿sí? Como hablábamos de las guerras bacteriológicas, pueden ser provocadas. Muchas veces también esto va a ser consecuencia del pecado, ¿sí? Y Dios, por supuesto, va a poner orden. Cuando estas cosas suceden, Dios puede intervenir por causa del pecado, por causa de la maldad. Tenemos la historia de las 10 plagas, ¿verdad? Cómo Dios somete a todo un pueblo que estaba hundido en su condición, en su soberbia, el pueblo de Egipto, y les manda 10 plagas, ¿verdad?, de las cuales fueron afectados. Déjame decirte que en Egipto también murieron miles y miles de personas por causa de las plagas que Dios mismo envió para destruir a aquella nación. Esto pues debe de llamar la atención de todos nosotros, pues es una llamada de atención de Dios. ¿Para qué? Para el arrepentimiento. No en un futuro, no muy lejano, o ya lo estamos viviendo, por tantas epidemias, por tantos virus, pues no hay medicamentos. Actualmente, si han escuchado las noticias, los medicamentos, los respiradores son insuficientes para la cantidad de personas contagiadas que están postradas en una cama. Muchos están muriendo en la calle, muchos están muriendo en sus propios hogares porque en el hospital ya no hubo cupo, ya no pudieron recibirlos. Esto, pues, como lo dije, ya no hay medicamentos, o bien todavía no hay una vacuna. Y aunque encontraran la vacuna para el coronavirus, cosa que ya están buscando muchas naciones, pues más adelante surgirá otra y estaremos en el mismo plan, en el mismo caso, ¿verdad? Con los mismos conflictos, buscando la solución. Debemos de tomar en cuenta todo esto, hermanos. La venida del Señor Jesús está más cerca. Los días son malos y todo esto nos indica que el fin ya se acerca. La quinta señal es que habrá hambres. Todos conocemos que el clima ya ha cambiado. Ya no se puede detectar cuándo va a llover o qué clima va a haber. De repente llueve, ¿verdad? De repente se suelta una tromba, se inundan las calles y se colapsa toda una ciudad, ¿verdad? Pues el clima ha cambiado, hay sequías, de repente hay largas sequías o hay inundaciones. Esto puede ser por causa del mismo clima, del calentamiento global como conocemos, o bien por un clima provocado. Los campos han sido afectados enormemente. Recientemente, ¿recuerdas que ha habido grandes incendios en donde se han quemado y destruido gran parte de la naturaleza? Esto es interesante. Hablaba acerca de climas provocados. ¿Conoces, por ejemplo, lo que significa el proyecto HARP? En donde tienen pues instalaciones que pueden manipular el medio ambiente, que puede ser un arma ocupada en contra de diferentes países para arruinarlos con sus propios sembradíos, para que no llueva por mucho tiempo, o bien para que llueva de más y muchos cultivos se echen a perder. Bueno, pues todo esto va a traer hambre, trae desabasto, trae hambre. Puede ser consecuencias también de las guerras, ¿verdad? Una guerra no solamente tiene muertos por las armas
o por la violencia que se vive en ese momento, sino también viene lo posterior, en donde se colapsa la economía, muchas familias se quedan sin comer y muchas personas se matan por causa de hambre y pues tratando de llevar algo a sus casas, pierden el amor entre ellos y se destruyen, ¿verdad? Lo estamos viviendo nosotros, está habiendo compras de pánico, está habiendo saqueos en las diferentes tiendas y esto causa un desabasto y esto habla de que ciertamente hay hambre en cualquier lugar del planeta, ¿verdad? La sexta señal nos dice también que habrá terremotos en diferentes lugares, ¿verdad? El Señor Jesús anticipó esto, va a haber terremotos en diferentes lugares. Habrá una serie de temblores en diferentes países. Ya hemos nosotros a lo largo de la historia visto grandes terremotos en diferentes lugares, ¿verdad? Que ha destruido naciones, que ha destruido ciudades, en las cuales también ha habido miles y miles de muertos por causa de esto. México acaba de pasar en años pasados por estas situaciones, ¿verdad? Y se pierde la calma y comienza uno a preocuparse. Bueno, pues el Señor Jesús ya nos había anticipado de esto. Temblores en diferentes países, en diferentes lugares. Los temblores acaban con la vida de muchas personas. No solamente hay que hablar de terremotos, sino también de maremotos, ¿verdad? Como sucedió en años pasados, donde miles de personas a causa de un tsunami murieron, ¿verdad? Pues el mundo, ¿sabías que el mundo mantiene una fuerte actividad sísmica en este momento? No se sabe con exactitud en qué lugar habrá de temblar y con qué magnitud habrá de ser el temblor. Es algo con que ya nos hemos acostumbrado a vivir en cierta forma, ¿verdad? Muchos ya al sentir un temblor, pues mejor se quedan quietos en sus casas, ¿verdad? Muchos ya han perdido el miedo. Sin embargo, pues cualquiera de esos temblores puede ser grande, puede ser pequeño, pues pueden acabar con la vida de muchas personas. Entonces debemos de tener presente que esta es una de las grandes señales. Habrá terremotos en diferentes lugares. La séptima señal, el Señor Jesús dijo que sería principio de dolores. ¿A qué se refiere esto de principio de dolores? Pues de todo lo que hemos estado hablando, falsos cristos, guerras, rumores de guerras, nación contra nación, reino contra reino, pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Pero aquí algo que resalta en este principio de dolores, está hablando para el pueblo de Dios. Y aquí entramos y encajamos perfectamente tú y yo. Habrá persecución por predicar la palabra. ¿Te has dado cuenta cuántos mensajes en contra del cristianismo hay en internet? Muchos dicen, ahora sí que han cerrado las iglesias, pues realmente, ¿dónde está su Dios? Como leíamos al principio, ¿verdad? Hermanos, el pueblo de Dios está siendo atacado como nunca antes a causa de todo esto. Hay persecución por predicar la palabra de Dios, ¿verdad? Iglesias se han cerrado por causa de esta pandemia y es algo que jamás nos imaginamos, ¿verdad? Iglesias no se están reuniendo en lugares específicos por causa de esta pandemia. Pero viene también la persecución de cristianos. Cristianos son perseguidos alrededor del mundo. La iglesia es atacada en este momento. Si alguien pone arrepiéntanse porque la venida del Señor está cerca, ¿qué crees que va a pensar la gente? Que estamos locos, ¿sí? Que somos fanáticos y va a haber una persecución y muchos no se tientan el corazón para hablar acerca de esto. La iglesia es atacada y también quiere ser silenciada. Escucha bien lo que te estoy diciendo. La iglesia no solamente está siendo atacada, sino también quiere ser silenciada. ¿Por qué? Porque la Biblia o los conceptos bíblicos cristianos, los verdaderos, no encajan en el mundo moderno. Es increíble que la gente no se quiera arrepentir. La gente es de dura cerviz, la gente es altiva, la gente no quiere escuchar del mensaje de salvación.
¿sí? Y pues muchos, como lo dije, pues para muchos la Biblia no encaja en este mundo moderno. Muchos hasta quieren hacerle una corrección a la Biblia porque no encajan sus principios bíblicos a lo que ellos quieren vivir. ¿Sabías que en China han prohibido el culto, al igual que nosotros, el culto presencial? No se están reuniendo, lo tienen prohibido. Pero acabo de leer hace poquito, hace unos días, que no solamente están prohibiendo el culto presencial, la gente no se puede reunir tampoco en sus casas, no pueden hacer tampoco una predicación en línea. Personas están siendo detenidas, pastores están siendo detenidos en China por predicar la palabra a través de WhatsApp, a través de las líneas o las redes sociales. Hermanos, ¿hasta dónde nos va a llevar todo esto? Ahorita que tenemos el momento de poderlo hacer, lo vamos a continuar haciendo, pero que no nos extrañe que en cualquier momento las autoridades nos digan no pueden hacer servicios, no pueden leer la Biblia, no pueden hacer ningún tipo de comentario respecto de la Biblia. Hermanos, estamos viviendo el principio de dolores. Los cristianos, ¿sabías que son un estorbo para el mundo? Los cristianos han dicho varios estudiosos que los cristianos son un estorbo para la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque los principios bíblicos no encajan en el mundo moderno. Esto habla de principio de dolores. Esto habla de la venida del Señor Jesucristo. Vamos a ser perseguidos, van a querer silenciarnos. Sin embargo, la palabra de Dios sigue adelante. Hermanos, el final está cerca. Dios está llamando al mundo al arrepentimiento. Ya hemos sido advertidos. El Señor nos invita a que seamos sagaces, que seamos inteligentes, que le busquemos con todo el corazón, que nos sujetemos a las autoridades. Si en este momento nos están diciendo, quédate en casa, es quédate en casa. Es algo que están reiterando mucho. Hermanos, seamos sagaces. Podemos leer en nuestras familias la palabra de Dios, podemos velar, podemos ayunar, podemos orar. ¿Sí? No seamos rebeldes en este momento. Busquemos a Dios con todo nuestro corazón. Escuchemos las predicaciones. El fin está cerca, hermanos. El arrebatamiento de la iglesia se avecina, puede ser en cualquier momento. Dice la palabra que ni los ángeles sabían acerca del momento final, sino solamente el Padre que está en los cielos. Es el único que puede decidir en qué momento habremos de partir con el Señor. Pero a través de estas 7 señales que te he estado mencionando, ¿sí? El mundo enfrenta un pánico, pero está enfrentando sin darse cuenta estas 7 señales. Nosotros como cristianos sabemos acerca de estas 7 señales que están sucediendo y que hablan de la venida del Señor Jesús. Y aquí hago una pregunta final. ¿Realmente estás preparado o preparada para este final? Las señales se están cumpliendo. Los tiempos cada vez son más difíciles. ¿Estás realmente preparada o preparado para que si el Señor viene te vas con Él en este momento? Te invito a cerrar tus ojos. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites reflexionar en tu palabra acerca de estas 7 señales, Señor Jesús, que nos dejaste plasmadas en tu santa palabra. Permítenos abrir bien nuestros ojos, abrir bien nuestros oídos, Señor, abrir nuestro corazón a tu palabra y entender que los días son malos, que principio de dolores es esto. Ayúdanos a poder interpretar correctamente tu palabra y ver lo que ya está sucediendo en el mundo, Señor. Muchas de estas señales ya se están cumpliendo, Señor. Nosotros estamos viviendo en carne propia lo que está sucediendo. Como hijos tuyos, permítenos estar confiados, Señor. Como hijos tuyos, permítenos conocer lo que ya está escrito en la palabra,
las advertencias que tú nos has dado, Señor, en medio de este tiempo, hasta el momento que tú decidas llevarnos contigo. Permítenos ser obedientes a nuestras autoridades. Permítenos ser inteligentes también, Señor, ante las circunstancias que tengan que pasar. Pero sobre todo, permítenos ser portadores de tu palabra, Señor. Que podamos compartir este mensaje a las personas. Que podamos quitar el miedo que tenemos de compartir, de que sepan que soy cristiano o que tengo un mensaje especial para ellos. Por favor, ayúdanos a ser fieles a ti. Ayúdanos, Señor, a invocar tu nombre cada día, a estar pendientes de lo que está sucediendo en el mundo, a estar pendiente a las señales que ya están, Señor, y que podamos decir, ciertamente Cristo viene pronto. Padre, permite que como iglesia podamos estar preparados, Señor, y que estemos confiados. Leíamos al principio, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, salvación mía y Dios mío. Trae la paz que sobrepasa todo entendimiento humano a nuestros corazones y permite que podamos estar tranquilos en nuestras casas, haciendo lo que tenemos que hacer, Señor, y sobre todo esperando tu venida gloriosa, Señor. No como un momento de terror, sino como un momento, Señor, victorioso, en donde habrás de abrazar a tus hijos, en donde habrás, Señor, de darles vida eterna. Gracias te doy, Señor, por este mensaje. Obra en el corazón de mis hermanos, obra en mi corazón y bendice a las familias. Bendice la economía familiar. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén.